Por favor, muchachos, me confirman si me están escuchando. Buenas tardes. Hola, Tardes, profe, profe. buenas Buenos tardes. días. Días y días todavía, por 4 minutos días todavía, muchachos. ¿Cómo han estado? ¿Cómo les acabo de ir ayer? Bien, profe, gracias. Bien, bueno, listo. Entonces, bueno, el día de hoy pues vamos a tener clase de biología, entonces vamos a explicar unas cositas de biología. Ya espero, ¿cómo les fue con la parte del taller de química? Niños, ¿ya resolvieron el taller de química, sí o no? Muchachos, por favor me confirman si me están escuchando, si ya quiero saber si ya resolvieron el taller de química. O en el taller no, las preguntitas de química de densidad que pues se supone que ya tienen que tenerlas por ahí listas. Sí, profe, le confirmo que lo estoy escuchando y no, todavía no he solucionado el taller Ojo, de ojo porque se cierra. Ojo porque se cierra. Es una plataforma Moodle y yo no lo vuelvo a abrir más. ¿Listo, Brian? Listo, Entonces, sí, señor, listo, gracias. hágale. Hagámosle taller, muchachos, porque si no después se le cierre, vamos a tener inconvenientes con eso. Y como les digo, pues yo ya no lo abro más porque yo ya les dejé 8 días y 3 intentos para que ustedes puedan subir las respuestas. Así que pilas con eso. Bueno, entonces, bueno, día de hoy entonces nos corresponde clase de biología. Entonces ya con respecto a la clase de biología vamos a trabajar con algunas cositas que pues tienen que ver principalmente con el tema del ARN. Entonces vamos a modelar y vamos a armar una cadena de ARN a través de un programita que tengo pues por ahí guardado. Y que si ustedes lo quieren descargar pues es un programa libre, no hay ningún inconveniente. El programa se llama ChemSketch. Entonces ya van a ver ustedes ahorita que aparezca la página, cómo se llama el para que pues ustedes lo puedan utilizar si eventualmente tienen algún hermano en universidad que esté viendo química orgánica o si eventualmente están alguno de sus hermanos en grado 11 en el colegio o en otro colegio, pues les va a servir para que entiendan muchas cosas pues que tendrían que ver con la química orgánica. Entonces pues ahí les dejo entonces como la inquietud, pues si ustedes conocen a alguien pues ahí para que le compartan entonces la información. Básicamente, pues el trabajo del día de hoy es un trabajo sencillo, pues nos vamos a demorar un poquito más mientras que explicamos, mientras que construimos la molécula entre todos, mientras que ustedes pues les doy un espacio también para que la dibujen y la tengan ahí como apuntes en su cuaderno. Y pues ya, realmente pues esa va a ser como la explicación del día de hoy. Una explicación muy sencilla. Ya me queda entonces pendiente, pues ya también está el taller de la mitosis, de la meiosis, perdón, entonces ese ya también está disponible para que ustedes lo solucionen y con base en lo que explico hoy, pues va a ser digamos que como lo más necesario para que ustedes puedan realizar sus actividades que vienen con respecto a los ejercicios que también vamos a realizar en biología, porque en biología también habrán ejercicios respecto a la traducción y transcripción del ADN y del ARN, ¿vale? ¿Vale o no vale? Sí, Vale. señor. Bueno, Sí, listo. señor. Entonces, mientras tanto, pues ya hay 38 personas, entonces por favor voy a ir llamando asistencia. Voy a pausar un momentico la grabación mientras que llamo asistencia para no hacer muy extenso el video. Y entonces le vamos a dar aquí continuar, ¿vale? Listo, niños. Entonces, la clase pasada pues habíamos visto la parte de la estructura del ADN, del ARN. Esta clase pues finalmente y lo que vamos a realizar es una proyección, vuelvo y reitero, de la cadena del ARN, pues teniendo en cuenta esos componentes que pues ya habíamos mencionado la clase pasada. Bien, entonces con base en esos componentes es que nos vamos a basar y vamos a tratar de estructurar esa cadena, tratar de organizarla. Vuelvo y le repito pues que aquí el proceso va a ser un poquito, ¿cómo les digo yo? Va a ser un poquito extenso, pero pues se van a dar cuenta ustedes que está chévere queda cuando uno termina de hacer el modelado, ¿vale? Respecto a la del ADN, pues esa sí no la vamos a hacer aquí, esa sí ya se las muestro con una que la tengo hecha porque realmente es muy, pero muy difícil hacerla, es muy cansona con este programa, a pesar de que el programa facilita muchas cosas, no es tan fácil, entonces les voy a mostrar es una que yo ya tengo organizada, ¿vale? Entonces, ¿me confirman por favor si ya les estoy compartiendo pantalla? ¿Son tan amables? Creo que no. No. Listo.
Entonces ya les comparto de una vez la pantalla entonces para que ustedes puedan ver qué es lo que les voy a presentar entonces el día de hoy. ¿Vale? Entonces, muchachos, permítanme ahí un momentico que es que está como un poquito entrecortado hoy la señal. Creo que ayer está mejor que ayer aparentemente. Listo, muchachos, entonces pónganle mucho cuidado, pues aquí realmente este ejercicio pues lo voy a utilizar a través de esta aplicación, se llama ChemSketch. Esta aplicación pues va a ser vuelvo y le repito, fíjense que aquí me está referenciando que es un software libre, no hay ningún inconveniente con que ustedes lo descarguen. Pues la invitación es precisamente eso, que si alguno le quiere por ahí, como dirían los abuelitos, cacharrearla un poco y analizar este tipo de herramientas, pues sería muy bueno para ustedes, sería una muy buena opción. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar en esta y vamos a trabajar con respecto a esta otra presentación que era la que ya habíamos trabajado pues la clase inmediatamente anterior y que nos va a servir pues para entender parte de los procesos que les voy a mostrar el día de hoy. Entonces es muy importante que recordemos por qué se denomina como ácidos nucleicos. Entonces ahí tengo el ácido ribonucleico y desoxirribonucleico. Y se denominan ácidos pues porque principalmente yo voy a tener un azúcar estructurante que se denomina la ribosa. Bueno, listo. Entonces para explicarles pues más o menos cómo funciona, aquí voy a tener una tablita. Esta tablita que les estoy mostrando aquí en este icono que les está apareciendo con unos cuadritos. Entonces aquí voy a tener una serie de elementos que me van a permitir mostrar algunas estructuras bases y convencionales que me puedo encontrar en la química, como por ejemplo algunas estructuras de alcaloides, es decir, de sustancias alucinógenas o estimulantes neuronales. Me voy a encontrar con algunas especies de carbohidratos y me voy a encontrar pues principalmente con esto que es lo que nos interesa, que lo que nos trae el día de hoy para nuestra clase, que es principalmente el tema del ADN y del ARN. Listo, entonces aquí lo voy a poder clasificar en dos grupos. Entonces uno de los grupos será el del ADN, otro de los grupos será el del ARN. Y pues vamos a empezar es principalmente por entender cómo serían las estructuras pues a través de lo que nosotros vamos a mostrar aquí, ¿vale? Entonces muy importante que tengamos en cuenta y que entendamos que todas las estructuras, o sea, del ADN y del ARN pues parten principalmente de esta que es una de las bases del esqueleto que se denomina como el grupo fosfato y que depende pues principalmente de lo que nosotros hablábamos la clase anterior, de esto que se denomina como el ácido fosfórico, que se conoce como el ácido fosfórico y que nos va a permitir a través de esta estructura pentavalente, que quiere decir pentavalente, que el fosfato va a tener la capacidad para formar 5 enlaces. Si yo cuento las rayitas que tengo aquí, entonces me encontraré con 1, 2, 3, 4 y 5, con este que está expresado como doble y que me va a permitir entonces entender cómo es el funcionamiento y la naturaleza de este tipo de sustancias. Muy importante, les voy a mostrar aquí, pues aquí por comodidad lo que voy a hacer es cambiarles estos enlaces dobles y los voy a transformar, es decir, voy a mandar el enlace doble que estaba en la parte superior a la parte inferior. Con eso pues me va a permitir, digámoslo de esta manera, como mostrarles a ustedes de una forma más cómoda los ejercicios. Bien, entonces importante entonces que tengamos en cuenta que este fosfato depende principalmente de una estructura pentavalente donde va a formar pues básicamente los 5 enlaces, pero que a través de esta organización, esta estructura que es la que les estoy mostrando aquí, que pues de pronto se ve un poquito abstracta, un poquito ambigua, porque aquí me están representando los hidrógenos, pero cuando la paso aquí, pues fíjense que entre este sustituyente de aquí, que finalmente se denomina así, entre este sustituyente pues lo que voy a tener es el oxígeno y el hidrógeno casi que muy pegaditos. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el programa me permite darle una formación o una organización tridimensional de tal manera que lo que les estoy presentando pues ahora va a estar organizado de esta forma. Fíjense que ahí tengo exactamente los mismos enlaces con respecto a este señor que se encuentra en la mitad, que es el fósforo, y que me va a permitir expresar dos enlaces hacia la parte superior en color rojo y otros 3 extremos, es decir, otros 3 en la parte inferior, y que cuando yo lo proyecto a través de una estructura de una molécula tridimensional, fíjense lo que termina formando. Esto tiene una especie o algo que se denomina como una nube electrónica, y en esta nube electrónica pues va a ser un poquito identificar cuál es el campo que va a utilizar o cuál es el espacio que va a utilizar algunas moléculas de estas, como por ejemplo en el caso del fósforo, que va a tener la nube electrónica un poco más grande, y pues precisamente porque él tiende a recibir electrones, y que lo voy a identificar a través de este color morado, púrpura, uva, como lo quieran llamar ustedes.
Además de esto, pues me expresa también las formas en las que se están representando los oxígenos, que son estos de color rojo, y finalmente los punticos blancos, que serán los hidrógenos. Entonces fíjense que cada vez que me paro en alguna de las esferitas, ahí me está representando con la letra a qué elemento corresponde. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Sí o no, muchachos? Por favor, alguien contésteme. Sí. Recuerde que no estoy viendo la pantalla. Listo, entonces este tipo de estructuras, pues recordemos que el ácido fosfórico tiene unas etapas de disociación, entonces quiere decir que cuando yo lo vea en algunas estructuras, pues no voy a encontrar estos hidrógenos, pues ya se van a dar cuenta ustedes que hay unos hidrógenos de estos que van a terminar por salir finalmente de la molécula, por eso es que dentro de la molécula del ADN y del ARN me lo representan como O negativo. Entonces, además de esto, pues es muy importante tener en cuenta que siempre que estas moléculas pues presenten su formación o presenten su estructura, pues van a estar medidas y van a estar enlazadas a través precisamente de un azúcar que se conoce como, ¿la qué? ¿Cómo se conoce ese azúcar? ¿Con quién se enlaza? ¿Con quién se enlaza ese fosfato? Les voy a poner directamente la estructura del ¿Con el ARN. ácido? ¿Con quién se está enlazando de acuerdo a la imagen que estamos viendo ahí? Cañas. Cañas llegando tarde. Listo. Entonces volvamos aquí al ejercicio. Listo, ¿con quién se está enlazando de acuerdo a la imagen que ustedes están viendo ahí? ¿Con quién se enlaza ese fosfato? Niños, ¿con quién se enlaza? Profe, ¿con oxígeno? No. ¿No? No, ahí ya están los oxígenos. Ahí ya están los No. oxígenos. Acuérdense que nosotros habíamos visto que el ADN estaba constituido por unos compuestos o por unas sustancias base. Y yo les mostraba algunas que eran unos azúcares, otros que eran las bases nitrogenadas. Entonces ya tengo el grupo Profe. fosfato, que es el grupo extremo. ¿Con quién se va a enlazar ese fosfato? ¿Con quién? No estoy seguro, pero creo que son con los fosfoglicéridos. No, fosfoglicéridos. Ah, bueno, es un fosfoglicérido porque pues ahí lo que se va a enlazar es un azúcar. Y los glicéridos son azúcares. Pero entonces, ¿con cuál azúcar se va a enlazar? Eso lo había dicho la clase pasada. Y les fui muy enfático en él porque pues les explicaba que ese azúcar era el que me permitía definir el nombre del ADN y del ARN. ¿Cómo se llama ese azúcar? ¿Se acuerdan? No, No, profe. señor. Revisen muy bien los apuntes, por favor. Porque mire, ahí está la copia. Solamente necesito que ustedes me digan cuál es el azúcar que está ahí. Profe, pues no estoy seguro. Los iones. No, no tiene que ver. Ahorita no toquemos porfa el tema de iones porque si no se van a confundir más. Es un azúcar. Muy bien, la ribosa, por ahí lo está mencionando la compañera. Pues se llama ácido ribonucleico el azúcar estructurante para que sea un, un fosfoglúcido, ¿sí? Será entonces en este caso la ribosa. Entonces, miren que aquí, dentro de mi cuadrito, pues lo que me va a permitir es escoger precisamente la desoxirribosa y la ribosa. Para el ARN, ¿cuál de las dos escojo? ¿La desoxirribosa o la ribosa? ARN, les recuerdo. Primera que vamos a armar es la del ARN. Sí. Bueno, esa. La. ¿Desoxirribosa? Esa. ¿Segura? Sí. Compara las dos estructuras que están ahí. La de la imagen que se alcanza a ver al lado derecho y la del cuadrito. Y me dices cuál de las dos está tomando. Si la desoxirribosa o la ribosa.
Muy bien, ahí estaré tomando la ribosa porque recordemos que la desoxirribosa es característica ¿para quién? ¿Para el ADN o para el ARN? Para el ARN, pues. Muy bien. Ah, no, para el ADN. Muy bien. ADN. Entonces, ojo porque ¿cómo es que se llama? La desoxirribosa es para el ADN, por eso se llama el ácido desoxirribonucleico. Y el ARN es para el ácido ribonucleico, que es el que vamos a organizar ahorita. ¿Vale? ¿Estamos claros? Entonces pónganle cuidado. Aquí lo que voy a hacer es tomar la ribosa, es decir, voy a tomar precisamente esta señora que es la que está aquí y la voy a pegar aquí, mire. Entonces lo que me está diciendo, tengo 4 puntas para pegar en este fosfato. En cada uno de esos fosfatos pues voy a tener un OH. En este no se puede pegar porque si se pegan, fíjense que me genera una carga adicional y esto no puede ocurrir. Por lo tanto, la puedo pegar aquí, la puedo pegar aquí, en este que está aquí a este lado, este que estoy señalando con el cursor, y se puede pegar a este lado. ¿En dónde está pegada? En este del lado derecho. ¿Listo? De acuerdo a la imagen y como está organizada la imagen ahí. Luego me dice entonces que yo puedo tener 4 bases nitrogenadas. ¿Cuáles son esas bases nitrogenadas que tengo ahí? Representadas con esas letras. Oxígeno. Bases nitrogenadas. Representadas con las letras, porfa. Hidrógeno. No. Bueno, son la citosina, la guanina y la titina. Muy bien. Y el Entonces ahí tengo citosina. Pero ¿cuáles tendré ahí? Porque su merced me acaba de nombrar 5. De esas 5, ¿cuáles son las 4 que están ahí? ¿Cuál será la C? citosina, la Guanina. guanina, Muy bien. el, este, ¿Cuál será? Adenina, muy bien. ¿Y la U cuál será? Uracilo. Uracilo, muy bien. Entonces ahí tengo las 4 bases nitrogenadas. ¿Qué es lo que me dice entonces la cadena del ARN? Mire, primero usted va a tener el fosfato, luego va a tener la ribosa y luego va a tener cualquiera de esas 4 bases nitrogenadas. ¿Tiene que ser en el mismo orden? No. Ojo porque esto me lo preguntan aún en cuanto hago la aclaración. Esto no va a ocurrir en el mismo orden que está ahí. Esto siempre va a ocurrir en un orden completamente diferente. ¿Listo? Las únicas que tienen orden estricto son las terminales, las puntas del ARN, porque cuando se encuentran con esa secuencia terminal, entonces automáticamente se hace un corte y dice hasta aquí se sintetiza. Bien, pero esto va a tener un orden que puede ser alterno, incluso yo puedo tener la repetición de varias bases nitrogenadas dentro de una misma secuencia. Entonces, yo les había mencionado a ustedes la clase anterior, les voy a emplear aquí, me voy a devolver un poquito pues a la parte de la sustentación que era lo que habíamos trabajado la clase pasada, que aquí yo tenía algo que se denominaban los codones. Entonces recordemos que los codones son secuencias de 3 bases nitrogenadas, entonces por eso aquí están como metidas como entre una especie de segmento, en donde me están diciendo que voy a separar de a 3, miren. 1, 2, 3 y vuelve a empezar, 1, 2, 3 y vuelve a empezar, 1, 2 y 3. Pero fíjense que dentro de un mismo segmento, como por ejemplo pasa, ya les muestro en uno, como por ejemplo pasa en este segmento que está aquí en este borde donde estoy señalando, ahí voy a tener citosina, uracilo y uracilo. Fíjense que el nombre no es guanina, citosina, adenina y uracilo. O sea, no tengo ese mismo orden, siempre el orden va a cambiar y en términos de ese orden, pues siempre el cambio se presenta es de acuerdo a las características congénitas de cada individuo. Si ese orden fuera siempre el mismo para todos los seres vivos, codificaríamos exactamente las mismas secuencias de proteínas y por ende el color del cabello de todos nosotros sería exactamente igual. El color de los ojos sería exactamente igual. La forma de nuestro cabello sería exactamente igual y la tonalidad de nuestra piel también sería exactamente igual. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tener en cuenta bajo esta circunstancia? Que siempre voy a presentar unas variaciones, es decir, que las bases nitrogenadas me van a codificar aminoácidos porque las bases nitrogenadas se van a encontrar en un orden diferente. El mismo número de bases nitrogenadas vamos a tener todos los seres humanos y el mismo
en la misma extensión de la cadena de ADN, sí, eso lo vamos a tener igual, pero el orden en todos nosotros va a ser diferente, por eso vamos a tener células especializadas para una cosa y se van a expresar a través del fenotipo. Entonces, todas esas pequeñas variaciones, esas repeticiones o no repeticiones, esa desorganización con respecto al orden en la que siempre me muestran los libros, que regularmente termina siendo que es la adenina, la adenina, citosina, guanina y uracilo, o como por lo menos me lo está presentando aquí, que es citosina, guanina, adenina y uracilo, van a cambiar en todas y cada una de las personas y de los seres humanos, pues por eso es que todos somos o tenemos unas secuencias de ADN completamente diferentes, es decir, por eso es que tenemos un código genético único, porque no todo lo tenemos organizado de la misma manera. ¿Estamos claros hasta ahí? Listo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que aquí, pues no necesariamente quiere decir que cuando yo vaya a ubicar la base nitrogenada, la primera base nitrogenada que yo vaya a tener que poner aquí sea estrictamente la guanina. La citosina, puedo poner cualquier otra. ¿Cuál quieren poner ahí? ¿Cuál quieren ubicar primero? De las 4 que están ahí. La guanina. Listo, perfecto. Entonces la compañera quiere iniciar por la guanina, por ende, entonces aquí voy a retomar la guanina y va a ser precisamente esta guanina la que se me va a venir a ubicar aquí, en esta posición. Fíjense que al ubicarse la guanina, yo ya le estoy dando otra connotación y le estoy dando otra forma a la estructura completamente diferente. ¿Listo? ¿Podría repetir guanina? Claro que puedo repetir guanina. ¿Podría utilizar uracilo de una vez? Claro que podría utilizar uracilo. Bien, esto no va a generar ninguna dificultad. Al contrario, lo que va a generar son las ventajas genéticas. Por eso es que, y a través de estas ventajas genéticas, es que todos los individuos comienzan a, digámoslo también de alguna manera, a evolucionar en materia de evolucionismo, aunque ese es un tema que vamos a trabajar ya prácticamente sobre el tercer o cuarto periodo, si no me falla la cabeza. ¿Listo? Bueno, de hecho son los únicos que nos quedan. Pero me parece que queda sobre el tercer periodo todo este tema del evolucionismo. Entonces, pues aquí pues vamos a analizar principalmente todo este tipo de procesos. Bien, entonces, bueno, continuemos aquí. Entonces, ya tengo la primera base nitrogenada. Fíjense que esa base nitrogenada que tengo aquí ubicada, pues ella ya va a tener una ubicación tridimensional completamente diferente. Fíjense que los enlaces y las formas en las que se van a presentar de aquí en adelante pues van a ser un poquito más complejas. Este sería un pequeño segmento, es decir, esto es como si yo cortara uno solo de los 3 codones que pueden conformar el ADN o el ARN. Les digo el ADN o el ARN porque la guanina se encuentra presente en cualquiera de los dos, salvo que en este caso tendré que hablar del ARN, pues por la presencia principalmente de este grupo hidroxilo, el que estoy aquí señalando, que es precisamente el que me da la característica de ácido ribonucleico y no de ácido desoxirribonucleico. Entonces es precisamente por la presencia de este tipo de este oxígeno que estoy señalando aquí. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna duda? No, señor. Listo, muy bien. Entonces, cuando me devuelvo aquí a esta estructura, entonces fíjense que aquí la estructura me va a formar, espérenme un momentico, ya, la estructura entonces me va a formar precisamente esta organización, y frente a esta organización que es la que tengo aquí en materia del ARN, pues voy a tener que organizarme, voy a tener que distribuirme de acuerdo pues precisamente a esta forma que es la que me está presentando aquí esta cadena. Con base en esta cadena entonces, ¿qué seguiría? ¿Por dónde tendría que formar el siguiente enlace? ¿Por la ribosa, por el fosfato, por la base nitrogenada, por cuál? Con el OH, profe. ¿Por cuál OH? Del primero. Es que no sé qué significa la P. O sea, acá. ¿Bien? Tú me estás diciendo aquí. ¿Sí? No veo. Ahí en esa. Mira bien y compara la estructura. No, profe, en el OH. Este es un OH, mira, este es un OH. En la. Pues es que aquí Todo está se pega en representado la como O, perdón, HO. en la O. Aquí también tengo otro H. ¿Se puede pegar por aquí? No, señor. Sí, sí se puede pegar por ahí. Mira. Si yo miro las posiciones, fíjate que el doble enlace está hacia la parte inferior, hacia la parte derecha me forma un enlace, hacia la parte izquierda no me forma enlace, pero hacia la parte superior me forma enlace. ¿Listo? Aquí también me podría formar enlace.
Ah, ok. ¿Listo? Pero entonces no voy a formar el enlace hacia arriba, voy a formar el enlace hacia abajo. ¿En dónde tengo que partir para formar el siguiente enlace? En el fosfato, en la ribosa, en la base nitrogenada, ¿en cuál de los tres? ¿En En la cuál de base los tres? nitrogenada. Muy bien, entonces tendré que formarlo es a partir de la base nitrogenada. Entonces, como parte de la estructura que tengo que empezar a formar en la base nitrogenada, entonces, ay, no, mentira, 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 yo le estoy diciéndole muy bien, no, no se puede formar en la base nitrogenada. Fíjense bien en la estructura, la base nitrogenada se va a formar cuando tenga el ADN, pero aquí no tengo ADN sino ARN. Entonces, ¿en dónde se va a formar la En la estructura? ribosa, profe. Muy bien, en la ribosa, sí, sí señores, en la ribosa. ¿En cuál de las dos ribosas lo voy a formar? Perdón, ¿en cuál de los dos hidroxilos de la ribosa lo voy a formar? ¿En el que se encuentra al lado derecho o al lado izquierdo? Izquierdo. Muy bien, entonces formo la ribosa a través del enlace o del OH que se encuentra al lado izquierdo. ¿Y con quién se enlaza? ¿Con quién se está enlazando de acuerdo a lo que estás viendo ahí? Profe, no sé cómo se llama con el oxígeno. ¿Y ese oxígeno a quién está enlazado? Más abajo. Al fósforo. Entonces, ¿cómo se llama ese ion? ¿Alguien que le recuerde al compañero cómo se llama ese ion? ¿Cómo es que se llama ese ion? No sé, profe. ¿El profe lo puede volver a repetir? ¿Cómo se llama ese ion que está mencionando el compañero, el que forma el fósforo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese ion que está formando el fósforo? No, profe, ni idea. Qué pena. Pero se los había dicho hace un momento, muchachos. Busquen el ion. ¿Este el azúcar, profe? No, 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 no. Mejor dicho, vamos a hacer todos el ejercicio rápidamente para que no se los vaya a olvidar. Es que yo se los digo y después a ustedes se les olvida. Entonces es preferible que ustedes lo busquen para que cuando tengan entonces la duda nuevamente, pues usted ya más o menos se acuerda, ah, verdad que el profe por ahí nos mandó a consultar y eso tiene este nombre. Entonces busquen así, escriban lo siguiente, ¿cómo se llama el ion? ¿Cómo se llama el ion del ácido fosfórico? Escríbanlo por favor. ¿Cómo se llama el ion del ácido fosfórico? Fosfato. Muy bien, entonces ahí tengo ese ion que fosfato. O sea, quiere decir que a la ribosa, ¿qué le tengo que pegar? ¿El fosfato? Muy bien, exacto. Entonces a esa ribosa le voy a pegar el fosfato y ya había dicho su compañero, lo voy a pegar o lo tengo que pegar precisamente en el hidroxilo del lado izquierdo. Entonces ahí lo voy a pegar. Aquí es donde le digo que pues aquí me toca siempre estar acomodando porque aquí no va un doble enlace, sino aquí va un enlace sencillo y aquí se va un enlace doble. Entonces listo, para que me quede que igual el del lado derecho al del lado izquierdo, o bueno, por lo menos lo más parecido posible. ¿Listo? Ese ion fosfato, ¿a quién se enlaza? Nuevamente. ¿A quién se vuelve a enlazar el ion fosfato? A lo a- Profe, no le entendí mucho. ¿Puede volver a repetir, por favor? Ese ion fosfato que ya está ahí enlazado, el que está libre, que es este de aquí, que está esperando a ser enlazado, ¿con quién se vuelve a enlazar? Con una ribosa, profe. Nuevamente con otra ribosa. Entonces quiere decir que aquí lo que voy a tomar es otra vez la ribosa y va a buscar nuevamente este espacio y miren dónde se viene a pegar. O sea, es decir, él viene nuevamente y se pega ahí. ¿Cuántas veces se repite el proceso? Este proceso se va a repetir todas las veces que sean necesarias, mientras que completa toda la estructura del ADN y toda la estructura del ARN. Fíjense que aquí entonces por lo menos tengo la estructura ya armadita. Espérenme aquí un momentico porque la necesito armada. Ya mírenla acá.
Entonces aquí ya la tengo armadita, entonces lo único que voy a tener que hacer aquí es volverla a pegar y aquí nuevamente vuelve y se pega. Entonces fíjense que este proceso se va a realizar n cantidad de veces, ¿sí? Es decir, siempre que tenga un individuo con una cadena de ADN con una longitud, pues se va a pegar pues precisamente de acuerdo a la longitud de entre fosfatos y ribosas que sean necesarias para enlazar todos los puentes de fosfato. ¿Cuántas veces tengo aquí enlazado esto? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántas veces los tengo aquí enlazados? 1, 2, 3 y 4. ¿Sí ven? Entonces ahí yo ya lo tengo enlazado. Si dejara solamente 3, perdón. Si dejara solamente 3, pues tendría solamente un solo codón. Pero como aquí lo que quiero representar es la variación en las 4 bases nitrogenadas que puede tener, pues le voy a poner 4. ¿Sí? Lo mínimo que debería tener realmente deberían ser al menos 6 para representar 2 codones o mínimo 3 para representar un solo codón. Es decir, el mínimo de codones me va a expresar el número de ribosas y fosfatos expresados en una sola porción del ADN y que me va a permitir codificar una sola secuencia. ¿Listo? Para poder traducir una sola proteína. ¿Qué quiere decir? Que cada 3 de estos me van a traducir una proteína. Pues aquí tengo 4, se habrá producido o se habrá traducido una sola proteína y este estará esperando a que lleguen otros 2 para secuenciar o para traducir otra proteína diferente. Aquí vuelvo y realizo el mismo proceso, entonces fíjense que aquí tenía enlaces, tengo el enlace O cargado arriba positivo y aquí tiene que expresarse desde la parte inferior como se está mostrando en esta estructura. ¿Sí lo están viendo? ¿O no lo están viendo? ¿Alguna confusión generó lo que acabo de explicar? Niños, ¿o está todo claro? Profe, Dime. usted dice que por ahí mínimo se debe hacer como 6, ¿verdad? Sí, o sea, si ya empecé con el cuarto, lo mínimo que deberían ser 6. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí Y estoy poniendo solamente ahí, los digamos, 4. se vuelve todo. ¿Cómo dices? Ahí se vuelve a repetir, ¿no? Todo, no. Acuérdate que ahí serán grupos de 3, o sea, siempre van a ser grupos de 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Y esos grupos de 3 siempre van a tener unas codificaciones diferentes, es decir, pueden tener aminoácidos que incluso, perdón, bases nitrogenadas que incluso se pueden repetir para traducir aminoácidos diferentes. Entonces ahí ya dependes de la estructura del aminoácido y de la secuencia de las bases nitrogenadas para poder traducir una cosa o para poder traducir otra. ¿Listo? Sí, señora. Es que no les quiero dañar el tema de los aminoácidos porque es que vuelvo y les repito que sobre ese vamos a hacer ejercicios. ¿Listo? Entonces yo les entrego a ustedes una tablita y les digo, mire que se encuentran estas 3 bases nitrogenadas, entonces dígame qué aminoácido se va a pegar ahí para iniciar una secuencia de proteínas. ¿Listo? No les voy a pedir la proteína porque pues eso sería... O sea, ni siquiera... Tengo que decirlo y tengo que reconocerlo, pero en este momento ni siquiera yo estoy en capacidad de decirles cuál proteína se va a formar. ¿Listo? Porque las proteínas son muy, pero muy complejas. Pero por lo menos sí que ustedes me digan a qué tipo de aminoácido le puede apuntar a través de las secuencias de bases nitrogenadas que se van a presentar ahí. ¿Bien? ¿Estamos claros? Entonces ya pegamos el primero. Dice guanina. ¿Cuál quieren pegar? De los que siguen ahí. ¿Cuál otro quieren ubicar? Citosina. Listo, perfecto. Entonces la compañera quiere ubicar citosina, entonces lo que voy a hacer aquí es venir, buscar la citosina, y donde está la citosina, entonces voy a venir, que es que a veces la citosina es un poquitico cansona de pegar. ¿Listo? En un momentico a ver si me dejan alguno de estos, si no me toca borrarla o escoger otro por el momento. Es que a veces es muy cansona de ubicar acá. No, me va a quedar grande. ¿O sí? Sí, me quedó grande con este. Entonces no me va a complicar la vida. Voy a hacer más bien esto. Voy a borrar este OH de acá. Y voy a ver si se deja pegar así. Citosina. ¿Listo? Bueno, démosla así más bien. Eso no nos compliquemos mucho. Listo, ya, ahí estaría. ¿Listo? Entonces si ustedes se fijan y si comparan, tengo la guanina, tengo la citosina
y la citosina pues tiene esta misma estructura que la que estamos presentando aquí. Entonces fíjense que no hay ningún cambio en lo que se está presentando. ¿Cuál otra quieren pegar ahí? Me quedan dos opciones. La adenina. Listo, quiere pegarlo casi en el mismo orden en el que lo dejamos allá. Fíjense que los únicos que invertimos fueron nosotros dos. Entonces vamos a pegar aquí por este lado la adenina, y la adenina la vamos a dejar pegadita aquí. Listo, ya. Entonces ahí estaría la adenina. ¿Quién me falta entonces acá? La timina. No, el uracilo. Recordemos que la timina es exclusiva para el ADN y el uracilo es exclusivo para el ARN. ¿Listo? Entonces miren, aquí me toca volver a hacer lo mismo que hice en el otro caso. Borrar aquí, que no me lo deja ubicar. A veces deja, a veces no deja. Por eso es como a veces esto es como lo cansón de este programa. Pero igual ya se van a dar cuenta que es muy práctico pues para realizar principalmente el modelado. Entonces fíjense que entre estos dos pues ya se forma ahí el último enlace. Lo que tengo es mi cadena de ARN y les voy a poner entonces las letricas según lo que ustedes me acaban de decir. Entonces dicen listo, esta de aquí ¿cuál es? ¿Cómo se llama este señor de acá? La guanina. La guanina, perfecto. Entonces lo voy a poner con letra G mayúscula. Entonces aquí lo voy a poner que esta es la guanina. Listo. Entonces esta guanina ya estará ahí, fija. Listo, ¿esta cómo se llamará? La citosina. Muy bien, citosina. Entonces siempre asegúrense de realizar ese comparativo entre una estructura y la otra. Y entonces fíjense que ahí ya tengo a la señora citosina. Listo, luego ¿quién viene acá? Adenina. Adenina, perfecto. Esa era la que ustedes habían mencionado. Fíjense que las estructuras coinciden, la que está al lado derecho con la que está al lado izquierdo. Y por último, este será El uracilo. el uracilo, perdón. Listo, entonces aquí ya tengo el uracilo. Listo, entonces ya teniendo en cuenta pues estas estructuras, ya lo único que tienen que hacer ustedes es simplemente realizar las traducciones. Entonces ya ahorita les doy un espacio pues para que ustedes lo puedan escribir en su cuaderno donde estén tomando apuntes. Con eso pues ya se van ustedes con el completo de cómo es que es la estructura de esta fórmula, que sería una pequeña porción, una pequeña sección del ARN. ¿Listo? Entonces, miremoslo por lo menos aquí. Entonces, bueno, vamos a cambiar un poquito la organización de la estructura, pues porque a toda esta que está aquí le vamos a dar la proyección tridimensional. Entonces vamos a esperar un momentico a que se organice y pues vamos a ver entonces cómo sería esta estructura tridimensional. Entonces fíjense cómo se me estaría representando aquí y qué tan compleja sería. Entonces la voy a poner a rotar ahí un poquito pues para que ustedes más o menos la vean, la analicen. Recuerden que todo ese borde que se ve más o menos de color púrpura es el borde externo de la cadena. Por tanto ese borde externo pues va a ser básicamente la estructura helicoidal, o la que me va a formar esa hélice lateral del ARN. Mientras que todo esto que ustedes están viendo aquí con color, voy a usar acá. Mientras que todo esto que ustedes están viendo aquí, principalmente con estos puentes de colores azules y rojo, es lo que se va a enlazar para permitir formar los puentes de fosfato. Fíjense que la estructura, pues a pesar de que está ahí, pues ella va a tener algo que se denomina como una nube electrónica, y esa nube electrónica es la que me permite pues a mí tener las interacciones entre los enlaces. Fíjense muy bien que aquí por lo menos dejamos organizado tal cual como le decían ustedes, una base púrica con una pirimídica, una encima de la otra. Entonces aquí tengo pirimídica, púrica, pirimídica, púrica, pero yo puedo tener 3 pirimídicas o 3 púricas y no va a haber ningún inconveniente en eso, porque vuelvo y repito, pues esa es la traducción que va a realizar el proceso celular de replicación del ADN. ¿Listo? Entonces fíjense que la estructura pues aquí yo ya la puedo ver un poquito más compleja. Esto es lo que normalmente los manda uno a hacer a ustedes cuando uno les dice, muchachos, tráigame o hágame el modelo de la estructura del ARN. Pues realmente para los que somos más bien licenciados en química, pues lo que esperamos realmente es que ustedes lleven esto. Pero pues vuelvo y les repito que teniendo en cuenta pues todas estas situaciones, y que por lo menos a mí en lo personal teniendo este tipo de herramientas no me parece que sea necesario, pues ya será otra cosa la que estaremos haciendo. Listo, entonces ya la tenemos aquí. Si tenemos la forma de hacerlo por medio de un computador, pues no nos vamos a poner en maquetas y en demás cosas que pues finalmente van a parar a la basura y generan más bien gasto en ustedes. ¿Listo?
Entonces, bueno, vamos entonces muchachos, por favor, van a escribir esta estructura. Les doy, mejor dicho, 8 minuticos para que la escriban rápidamente en sus cuadernos, ¿vale? Y ya les explico la otra que sería la del ADN, que en esa sí ya la tengo armadita, entonces me demoro menos. Así que porfa escriban esta. Por si acaso tomen un pantallazo, muchachos, y lo pegan en una hojita de Word para que pues, en el momento en el que yo vaya a cambiar la imagen nuevamente no se les vaya a perder. Laura Camila ya había ingresado a la clase. Sí, 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 mentiras. Que se salió. Listo.
Listo, niños, ya voy a empezar entonces con la otra molécula. Cambia 50 según mi reloj y la cambio y empiezo automáticamente con la otra presentación, con la otra molécula, perdón. Listo, muchachos. Entonces póngale cuidado cómo sería la otra. Para empezar hay que decirles que la otra tiene un error y se van a dar cuenta que el error que les voy a mostrar es casi que indetectable, porque es un error que, pues a pesar de que podría ser mínimo, podría llegar a generar en algún ser humano algunas enfermedades o algunas situaciones bastante complejas. A pesar de que ustedes ven aquí la molécula como se las estoy presentando, pues fíjense que la molécula empieza en un sentido, pero el sentido tiene que ser inverso para la otra cadena. ¿Eso qué implica? Que siempre voy a tener la unión de una base púrica con una pirimídica, y de acuerdo a lo que les voy a presentar aquí, lo que les voy a mostrar en esta diapositiva, ustedes se van a dar cuenta que siempre voy a tener la unión estructural de ambas cadenas a través de las interacciones entre unos pares. Bien, esos pares que se van a presentar aquí, pues básicamente eran los que les presentaba a ustedes sobre la clase pasada, y que les decía a ustedes que siempre que se fueran a encontrar con una base púrica se iban a encontrar también con una base pirimídica. Es decir, que por ejemplo la adenina, que es una base púrica, se va a unir con la timina, que es una base pirimídica. Siempre va a ser la unión entre estos dos. Es decir, yo no voy a encontrar una unión entre una adenina y una citosina, a pesar de que la adenina es púrica y la citosina es pirimídica. Siempre me voy a encontrar en las interacciones entre estos dos. Es decir, que ellos siempre van a ser un par que van a estar casados, de aquí mejor dicho, de aquí hasta que las proteínas que usted produzca a nivel biológico se denaturen. Entonces, siempre, como siempre termina siendo esta unión entre adenina y timina, entre citosina y guanina, pues usted lo que se va a encontrar son estos pares invertidos. Por eso es que se los estoy presentando de esta manera. Fíjense muy bien entre la estructura de la adenina, que es esta que me voy a encontrar aquí en la parte inferior, frente a la estructura de la timina. Básicamente es la misma estructura que yo me voy a encontrar aquí en la timina, solamente que aquí en este caso estará de cabeza. El error que tiene esta molécula, fíjense que es un error que si de pronto usted no lo ha visto, no ha visto ningún error en esta estructura, o de pronto dice, bueno, no, aparentemente todo está bien, el error que se está presentando es precisamente en este OH, que es el que le voy a mostrar aquí y el que le voy a borrar para este ejercicio. Porque si no borro pues aquí tendría una estructura que sería propia del ARN metida en el ADN, por tanto, para que no me vaya a generar ningún conflicto de orden genético, pues siempre esta estructura que es la ribosa tendrá que estar desoxigenada, por eso aquí tendré que eliminar esta estructura para que me quede exactamente igualita a las demás. Bien. Esto pues como para que ustedes lo tengan en cuenta ahí, fíjense que la estructura pues ya de por sí pues ya se muestra o se ve de una manera bastante compleja, y analicemos un momentico pues cómo sería la estructura a través de esta proyección tridimensional. Aquí se va a demorar un poquitico, fíjense que no es fácil incluso ni siquiera para el programa tratar de acomodar la molécula, y cuando finalmente la acomoda, entonces cuando vayamos a mostrar la estructura tridimensional, esto es lo que vamos a obtener como resultado de toda esta estructura. Entonces fíjense que vamos a tener una estructura que va a ser bastante compleja. Los puentes que se están formando aquí es precisamente estos enlaces los que se tienen que fraccionar y seccionar justamente en donde me va a encontrar la base pirimídica con la base púrica, y a través de este enlace que se está formando aquí, fíjense que aquí tiende también a formarse alguna especie de ciclo. Entonces este ciclo que se está presentando aquí, este ciclo que se está presentando aquí, estos dos ciclos que se están presentando aquí y este que se está presentando aquí, pues básicamente es el producto de la unión y la interacción entre el nitrógeno y algunos átomos de oxígeno para tratar de formar o para tratar de darle una proyección a esta cadena tridimensional o a esta estructura tridimensional del ADN. Entonces vamos a esperar un momentico porque nuevamente está tratando de acomodarse.
Y vamos a ver entonces ahora cómo se ve a través de la proyección tridimensional. Entonces fíjense que ella va a tratar de acomodarse de acuerdo a las fuerzas intermoleculares que ya se van a presentar. Y si ustedes se fijan, estos tres que voy a señalar aquí, mire estos tres, este de aquí y este de aquí, tienen una orientación, mientras que este de aquí va a tener una orientación completamente inversa, es decir, que va a estar girado casi que para el otro lado, lo que va a obligar a la molécula a que comience a enrollarse y que comience a formarse como una especie de escalera en forma de espiral. Entonces esto es lo que me permite en una cadena de ADN que la estructura se vaya estructurando, se vaya organizando de manera helicoidal, con doble hélice, con una base bicatenaria, y que esta pues es básicamente una pequeña porción, un pequeño segmento. Si yo hiciera un corte aquí, es decir, si sacara uno solo de los cortes que tengo acá, una sola de las porciones o de las 4 bases que ya tengo, de los 4 puentes que ya tengo perfectamente enlazados, pues entonces aquí lo que obtendría como tal sería simplemente la secuencia de un codón. ¿Está claro hasta ahí, niños? ¿Alguna duda? Como que se fueron todos ya a almorzar. ¿Alguna duda, niños? No, señor. Bueno, entonces esta pues se las voy a dejar nuevamente para que le tomen un pantallazo. Pues lo ideal sería que usted se tomara también el tiempo para escribirla o dibujarla en el momento en el que usted la tenga que dibujar. Entonces vamos a ver. Bueno, no mentiras. Aquí lo voy a rehacer para ahorrarle en últimas ese que queda allá. Entonces tome ese pantallazo y con base en ese pantallazo pues usted ya podrá tener en cuenta pues básicamente cuál es la estructura del ADN y frente a la del ARN. Fíjense entonces que aquí lo que más me cambia pues es el puente que se forma entre la base bicatenaria, pues a partir también de la eliminación de este hidroxilo que tengo acá y los enlaces que voy formando. Entonces fíjense que aquí tengo 2 ciclos, un ciclo, 2 ciclos, un ciclo. ¿Listo? Entonces ahí ya les dejo. No sería entonces nada más por el día de hoy, muchachos. Pues obviamente ya espero que tengan un buen fin de semana. Aprovechen el día de mañana que lo van a tener libres. Pues para que precisamente en las clases en las que ustedes van a tener lo hagan de manera muy responsable y vean el material o vean los videos que los profes les van a subir de acuerdo a. ¿Listo? Profe, Dime. eso que nos toca ahí escribir, lo que estamos viendo, toca tomarle foto y subirlo a algún lado. No, esta tómenle pantallazo, no porque pues finalmente no lo han hecho ustedes, sino que lo hice yo, pues lo ideal sería que para una próxima ocasión lo hicieran ustedes, pero pues como les digo, entiendo que este programa es un poquito difícil de manejar, por lo menos para estas estructuras, para otras facilita bastante las cosas, pero por lo menos para estas es un poquitico difícil de manejarlo, así que no me voy a concentrar en exigirles a ustedes que hagan algo que a mí realmente me quedó un poquito complicado porque me demoré más o menos unos 40 minutos, 45 minutos tratando de hacerlo para que me quedara más o menos así. Entonces, para que a ustedes no les quede tan complicado, pues finalmente ya simplemente es para que ustedes manejen esta estructura. Y vuelvo y les repito, porque pues si no sería que ustedes lo hicieran en alguna especie de maqueta y para mí eso no tiene sentido. ¿Listo? Pues si ya se tiene el programa, pues hagámoslo desde el programa. Entonces sí me interesa es que ustedes por lo menos si quieren tomar el pantallazo, pues tomen el pantallazo. Tomen un pantallazo de este y tomen el otro pantallazo de esta que sería la proyección tridimensional. Espérenme ahí un momentico, vuelvo y la organizo. Listo. Entonces tomen el pantallazo de aquí para que ustedes puedan pues finalmente darse cuenta que la estructura de por sí ya es muy pero muy compleja. Miren, incluso le voy a quitar esa nube para que ustedes lo puedan ver de pronto un poquito más claro. ¿Listo? Eso sería una pequeña proporción o una pequeña sección del ADN. Entonces ahí les voy dejando también la duda respecto a estos ejercicios. Profe, una pregunta. Cuéntame. ¿Mañana no hay clase o hay clases asincrónicas? Mañana no hay clases sincrónicas. Mañana ustedes van a tener, es que por eso les digo que van a tener que ser muy responsables. Y pues si ustedes se levantan a las 7 de la mañana y los profesores ya les tienen todos los videos, pues no sino que ustedes vean desde las 7 de la mañana los videos y ya con eso pues ustedes se dedicarán a descansar el resto del día. ¿Vale?
Vale, gracias, profe. De igual manera, pues yo vuelvo a subir prácticamente esta misma información, pues porque me falta todavía un curso que es 906, lo mismo que la de química. Y pues si ya ustedes quieren ver o tienen alguna duda, pues con una explicación en donde no exista tanta interrupción, porque pues aquí son normales las interrupciones, pues ya ustedes las verán desde ahí. ¿Listo? Señor. Bueno, Sí, muchachos y Sí, señor. muchachas. Entonces no sería nada más por el día de hoy. Espero que se cuiden mucho, que cuiden a sus familias realmente Muchas porque gracias, profe. mientras pasa toda esta situación. Cuéntame. Lo que pasa es que tú dijiste la clase pasada que debíamos investigar sobre Rosalind Ah, sí, Franklin. esa tarea se la subo tan pronto se cierre la otra tarea que es la de la meiosis, que ya debe estar por cerrarse. ¿Listo? Y les habilito la Vale. otra Que para ya que la hice. ustedes y les habilito la otra para que ustedes me suban la de Rosalind Franklin, que sería pues la otra parte de la, digamos, sería la segunda tarea que les dejaría. Y pues ya les dejaría una tercera que pues dependería de los ejercicios que les deje la siguiente semana. Aunque creo que les voy a dejar otra consultica antes de pasar a los ejercicios. Con eso no quedamos tan, ¿cómo les digo yo? No quedamos tan desnivelados entre hacer ejercicios y trabajo de consulta. Que a veces el trabajo de consulta pues a algunos les favorece más, a otros les favorece menos. A otros les favorece más los ejercicios prácticos, a otros les favorece menos. Entonces, pues como para manejar ahí el equilibrio entre las dos cosas. ¿Estamos claros? Sí, señor, gracias. Listo. Entonces no sería nada más por el día de hoy, muchachos. Entonces, siendo la una en punto, entonces los dejo libres para que vayan a almorzar. Cuéntame. Ya se pueden ir retirando los que quieran, tranquilos. Cuéntame. Hay alguien que me estaba hablando por ahí, pero no se le está escuchando nada. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntarme algo? Porfa. Bueno, listo. Profe, una pregunta. Dime. ¿Cuándo se cierra el taller de química? El taller de química creo que se cierra hoy o mañana. Ah, ok, gracias, profe. ¿Listo? Entonces por eso háganme el favor y hagan esos talleres, mejor dicho. Yo por eso les digo que les dejo 8 días. Si no estoy mal, ese lo dejé desde el viernes de la semana pasada. Entonces, viernes o sábado, algo así lo dejé. Entonces, pues ya para que ustedes lo terminen y lo hagan. Con eso no van a tener inconvenientes con las notas. ¿Listo? Profe, ¿usted se refiere al cuestionario de densidad? Sí, al de densidad. El de densidad. Ya la otra semana, pues entonces teniendo en cuenta y esperando que ustedes obviamente ya hayan realizado los otros ejercicios que son los de solubilidad, pues ya les dejaré entonces el otro ejercicio de solubilidad y empezaré con unidades de concentración físicas. Entonces voy a empezar con... Pues empiezo básicamente con explicarles cómo se resuelven los ejercicios de manera manual y luego les explicaré cómo se hacen los ejercicios a través de Excel, ¿vale? Para que ustedes creen una hoja de cálculo y cuando tengan que realizar su prueba por competencias, pues tengan ya su hoja de Excel creada para que puedan realizar entonces los ejercicios de esa manera. Entonces, muy importante, pues lo mismo que les decía el día de ayer, por favor conéctense desde el computador preferiblemente para que usted pueda armar la hoja, porque si no le va a tocar estar viendo el video constantemente. ¿Listo? Profe, una pregunta. Dime. Entonces la tarea sería el cuestionario de densidad. El cuestionario de densidad, que sí ya lo tienen que tener más que resuelto. Esa es la única tarea que hay hasta el momento habilitada en Moodle para que ustedes entren y la resuelvan. Ya hay varios compañeros por ahí con notas de 5. Bueno, profe. ¿Listo? Pero todavía faltan bastantes por presentarla. Entonces háganme el favor y la presentan. Lo más pronto posible. Con eso salen de esa vaina de una vez. ¿Listo? Bueno, muchachos, los dejo entonces. No les quito más tiempo de su almuerzo. Yo también me voy a almorzar, entonces buen provecho para todos. Un abrazo y nos vemos hasta la próxima semana. Hasta el día miércoles de la próxima semana. ¿Listo? Chao.